Hola, un saludo a todas las audiencias del espectador que se conectan a esta hora en este diálogo con el señor embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García Peña, con quien vamos a hablar sobre diferentes asuntos relacionados no solamente con la coyuntura que está viviendo precisamente en el país en el cual lidera la representación diplomática de Colombia, sino por supuesto de los impactos que se van a tener aquí hacia, evidentemente, la Casa de Nariño y el país en general. Yo soy Daniel Valero, el editor de Política del Espectador, y embajador García Peña, bienvenido nuevamente aquí precisamente a las audiencias de este diario. Es un placer estar aquí contigo, Tocayo. Bueno, embajador, comencemos por lo primero y al grano, que usted siempre ha sido una persona muy directa para abordar los temas. 20 de enero, relevo en la Casa Blanca, llega nuevamente el presidente electo Donald Trump a liderar el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué expectativa tiene Colombia frente a esto, por favor? Lo cierto es que Colombia está convencida de que la relación entre nuestros dos países es una relación que se ha construido a lo largo de los años, de las décadas, que tiene unos temas muy diversos y que esa relación debe continuar y estamos convencidos que lo hará. Obviamente habrá énfasis distintos. El gobierno entrante tiene unas líneas distintas al saliente, el de Biden, pero precisamente nuestra tarea aquí en Washington es ubicar esos aspectos de posibles oportunidades, de temas en los cuales podemos trabajar conjuntamente, y así se ha hecho en el pasado. No es la primera vez que hay un cambio de gobierno aquí en Estados Unidos. Recordemos que aquí pues estuvo Biden, antes estuvo Trump, estuvo Obama, antes de Obama Bush. Ha habido cambios en Estados Unidos y también en Colombia. Somos dos países democráticos y por lo tanto lo interesante es que a pesar de los cambios en Bogotá o en Washington, la relación bilateral se ha mantenido y estamos convencidos que así va a ser porque Colombia es un aliado estratégico de los Estados Unidos y es además un país con el cual tenemos el mayor nivel de intercambio comercial. Tenemos 3 millones de colombianos que viven aquí en Estados Unidos. El número de norteamericanos que visitan a Colombia el año pasado fue récord. Es decir, hay una relación entre los pueblos de Colombia y Estados Unidos que es nuestro deber mantener y profundizar. Quien aspira a comandar las relaciones internacionales de la Casa Blanca, me refiero al congresista Marco Rubio, ayer fue muy fuerte con agendas que son primordiales para Colombia y que se mueven allí en Washington, donde usted representa al país, sobre todo el tema de las FARC, el ELN, Venezuela. De alguna manera esto no genera como cierta prevención en lo que podría ser una de las relaciones más tensionantes, en la medida en que, pues si bien siempre ha habido cambios, el presidente Gustavo Petro es ideológicamente muy distante de lo que representa el presidente electo Donald Trump. Va a haber debates, por supuesto, y una relación entre dos países no implica que estemos de acuerdo en todo, en las posiciones. Yo creo que lo que vamos a ver es un diálogo fluido, respetuoso, en el cual seguramente va a haber posiciones distintas, pero donde también, repito, ubicamos elementos donde hay intereses comunes. Por ejemplo, el tema de migración. El tema de migración es el tema, yo diría, más sensible aquí en los Estados Unidos, y ahí Colombia ha jugado un papel fundamental. Hemos acogido cerca de 3 millones de venezolanos en Colombia, que son 3 millones de personas que no están buscando llegar a Estados Unidos. Hemos trabajado con Panamá y con los Estados Unidos para reducir en un 40% los flujos de inmigrantes irregulares por el Darién. Es decir, en el tema migratorio, Colombia es parte de la solución y no parte del problema. En otros aspectos, como el tema comercial, Colombia sigue siendo un socio que para Estados Unidos, de hecho, hay un balance comercial a favor de los Estados Unidos que hace que Estados Unidos también quiera continuar con esa relación con Colombia. De tal manera que sí va a haber diferencias, sí hay discusiones y también las hubo en el pasado con el gobierno del presidente Biden. También hubo diferencias que Colombia, por ejemplo, en materia de la política frente a Israel y Palestina, tiene una posición distinta, pero el hecho de que países tengamos posiciones distintas o que los líderes de los países tengan posiciones ideológicas diferentes no implica que las dos naciones
los dos estados, los dos pueblos sigan continuando trabajando juntos y por lo tanto el empeño nuestro es que eso así sea y además con un elemento adicional y es que esta relación entre Colombia y Estados Unidos ha gozado durante los últimos años y aún hoy en día hay un apoyo bipartidista. Vea, uno habla con republicanos y demócratas aquí en Washington, claro, tienen diferencias entre ellos, discuten temas como la migración, de cómo hacerle frente, pero todos nos reconocen a Colombia como un socio estratégico, como un país con el cual se ha construido una relación en materias de seguridad, en materias de muchos aspectos que debe continuar y estamos convencidos que en el gobierno del presidente Trump, por ejemplo, ese tema de seguridad, que es un tema que también les preocupa, ahí Colombia sigue siendo y seguirá siendo un aliado estratégico. Debo insistirle un poco en este tema en la medida en que es de mucho debate aquí en Bogotá. Usted lo sabe también por sus asesores, por supuesto, el canciller Luis Gilberto Murillo estaba muy metido en esto, pero veía al presidente Petro los primeros mensajes sobre Trump, que dice que se relaciona más con el fascismo latinoamericano, la extrema derecha, por lo que pasó con las invitaciones a la ceremonia del 20 de enero. Y critica mucho el tema del bloqueo, los bloqueos a Cuba, los bloqueos a Venezuela. Y ayer escuchábamos, o más bien, este miércoles escuchábamos a Marco Rubio en el Congreso diciendo que, por ejemplo, el tema de Venezuela, lo que hay es un narcoestado. Palabras más, palabras menos lo resumen ese adjetivo. ¿Esto cómo se puede enfrentar? Ya que los tonos, como usted lo reconoce en esta entrevista, están escalando pues a grandes niveles, pese a que todavía Trump no ha llegado a la Casa Blanca y no le ha respondido al presidente Petro. La especulación sobre la invitación a Petro, a la inauguración, a la posesión. Ningún presidente ha sido invitado, los presidentes no son invitados formalmente, son los jefes de las misiones diplomáticas, en el caso yo como embajador que vamos a estar presentes. Hay casos excepcionales en los cuales, en este caso, el presidente Trump ha invitado a algunos a título personal, como es el caso de Milei, Bukele y otros, pero lo formal es que los jefes de Estado no vienen a las posesiones. Duque no vino a la posesión de Biden, Santos no estuvo en la posesión del primer Trump, ni Uribe ni Santos estuvieron para las posesiones de Obama, entonces ahí están armando una tormenta en un vaso de agua. Ahora, las relaciones con temas como Cuba, sin duda hay discusiones y va a haber debates. En esta ocasión lo que ha despertado el debate fue una decisión del gobierno colombiano, que desde el comienzo el presidente Petro insistió en la remoción de Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, una inclusión que fue absolutamente injusta y francamente contraria a los hechos. Eso sucedió en el gobierno del presidente Duque en los últimos días del gobierno de Trump, hace 4 años, Sí. casi hacia el día en la cual Colombia insistió en que se metiera a esta lista con las supuestas pruebas de que por la presencia de miembros del ELN en la lista, Cuba estaba patrocinando al terrorismo y lo que los hechos demuestran es que los señores del ELN estaban en Cuba a solicitud de los gobiernos de Colombia con el acompañamiento internacional de Naciones Unidas, de Noruega, de otros países para los procesos de paz y por lo tanto eso fue un acto absolutamente injusto con Cuba y por eso desde ese comienzo Colombia, que fue responsable por esa injusticia contra el pueblo cubano que ha apoyado la paz en Colombia de tiempo atrás. Esto no es nada nuevo. Yo mismo estuve en Cuba en la época de Uribe, cuando el alto comisionado en su momento nos invitó al grupo de garantes a trabajar en ese momento con el ELN. No olvidemos que las negociaciones con las FARC en el gobierno de Santos se hicieron en Cuba. Cuba ha sido un país que apoya la paz. Hoy actualmente sigue siendo garante del proceso con el ELN al lado de Naciones Unidas, de Noruega y de otros países. De tal manera que la insistencia de Colombia en remoción, en remover a Cuba de esta lista tiene que ver con una deuda que tenía Colombia con el pueblo cubano, con el gobierno cubano que ha apoyado la paz y que tiene que ver, por supuesto, también con una posición que seguimos convencidos está relacionado con los intereses de Colombia lograr la paz algún día en nuestro país. Eso no puede cambiar después del 20 de enero, embajador, cuando llega un gobierno plenamente antiizquierdas, como ellos mismos, me refiero a Marco Rubio y Donald Trump, se han identificado públicamente a lo largo de sus carreras políticas. Es posible, ya será una decisión distinta, pero hay una gran diferencia. Cuba estaba en la lista hasta hace unos días por solicitud de Colombia.
Ok. Ahora, si el señor Rubio o el gobierno de Trump decide volver a meter, será por ellos y no por solicitud de Colombia, y por lo tanto hemos cumplido con nuestro deber de resarcir ese daño que se hizo desde Colombia. Pero yo no me quiero entrar a especular sobre qué puedan hacer el nuevo gobierno frente al tema, pero efectivamente habrá una discusión porque la posición de Marco Rubio frente al tema de Cuba pues es conocida y la Ujú. reiteró en estos días en sus audiencias en el Senado. Y sobre el tema de Venezuela, donde Colombia ha sido muy activo por compartir más de 2.200 kilómetros de frontera común y que es un tema también que se mueve mucho en Washington, le genera cierta expectativa ese relevo en la Casa Blanca frente a cómo se dialogaría con Colombia frente a la situación venezolana. Es más, embajador, lo han buscado ya de la, o más bien, entrante administración Trump. Y como muchos otros temas, Colombia se ve como parte de la solución y no parte del problema. Ujú. La posición de Colombia, a pesar de que en Bogotá nos dan palo y dicen una cosa, otra cosa, ha sido una Ok. posición absolutamente respaldado por los Estados Unidos y por la oposición venezolana. A veces se los olvida que la insistencia del gobierno de Colombia de que tiene que haber un diálogo entre el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro y la oposición venezolana ha sido constante y continuará siendo un eje fundamental. La propuesta de un acuerdo nacional sigue siendo vigente, independientemente que si eso se vaya a dar en el corto o largo plazo. Lo cierto es que la posición de Colombia ha sido coherente, absolutamente consistente. Y de hecho me ha correspondido a mí mantener contactos permanentes con la oposición venezolana. En algunas ocasiones directamente con María Corina Machado y con Edmundo González, y en todas las reuniones que hemos tenido, no solamente por parte mía, también por parte del canciller, del vicecanciller, del gobierno colombiano, siempre nos expresan la gratitud con la posición de Colombia como puente, como posible facilitador de acercamiento. Lo hicimos en el pasado, no olvidemos que cuando el Claro. presidente Biden recibió al presidente Petro, en el 2023 se les solicitó la ayuda de Colombia, fue Colombia que ayudó a propiciar con otros países, no fuimos solos, también Brasil, Noruega, otros países, para los famosos acuerdos de Barbados y los procesos que llevaron a las elecciones, que incumplieron, que no cumplieron, ese es otro debate, pero la posición colombiana ha sido coherente y estoy seguro que pase lo que pase ahora con el nuevo gobierno en el tema de Venezuela, que es una incógnita, que hay un debate, hay unos que sostienen que se va a endurecer la línea, digamos, de presión total contra el régimen de Maduro. Otros señalan, y hay informes de prensa, y de hecho el senador Berry Moreno habló de unos contactos y unas posibilidades de un acuerdo entre Maduro y Trump sobre el tema migratorio y otros temas. Ahí hay mucha incógnita, no se sabe qué va a pasar, pero le puedo garantizar una cosa, pase lo que pase, Colombia seguirá siendo un actor clave, un actor que seguirá teniendo, como pocos países, mucho más está en juego para Colombia que cualquier otro país por la vecindad con Venezuela, por esa zona fronteriza tan rica y tan dinámica de billones de personas de lado y lado, y por eso Colombia tiene un papel distinto, más difícil, puede ser más complejo, pero sin duda un papel que también nos va y va a garantizar que sigamos jugando un papel independientemente de cuál va a ser el desenlace en esta nueva administración. Oiga, embajador, de parte de esta respuesta anterior hubo un detalle que genera como, pues, tal vez noticia en términos dice que tiene diálogos usted directamente con Edmundo González y María Corina Machado. ¿Se reunió allí en Washington con Edmundo González cuando pasó? ¿Ha dialogado en esta última semana con alguno de ellos dos? No, no, no. Esa Ah, última ok. semana no fueron previos y fueron siempre virtuales, siempre fueron por reuniones de Zoom. Ok, embajador, unos congresistas estadounidenses presentaron inquietudes a la administración del presidente saliente Joe Biden sobre lo que estaban haciendo Colombia y Estados Unidos frente al TLC. En un diálogo previo que usted también amablemente le concedió al espectador, confirmaba que sí se estaba hablando sobre la posibilidad de mirar qué hacer con el TLC en términos incluso de una eventual renegociación. Esto avanzó en algo y de paso, permítame completarle la pregunta, ¿podría haberse interrumpido con el cambio de mando en la Casa Blanca o puede tener incluso más espacio para avanzar? No, se sigue avanzando, pero el término correcto es la revisión, Ok, no es revisión. renegociación. La renegociación implicaría un proceso
con el Congreso, en fin, eso no es lo que está dando, o se ha adelantado una revisión del tratado, que es parte del mismo tratado. El tratado establece mecanismos para ir revisando, ya lleva más de 10 años el tratado, hay cosas que hay que actualizar, que hay que revisar, y ese proceso se ha venido dando, y precisamente, y repito, es un ejemplo muy bueno de cómo hay unas decisiones institucionales que están llevando con la oficina del representante de comercio, el USTR, que es el que maneja esos temas acá, con nuestro ministro de comercio, y precisamente en estos días se va a ya terminar y finiquitar parte de lo que fue ese proceso de revisión. Entonces eso ha continuado. Vamos a ver qué pasa en el nuevo gobierno. Sin duda el tema comercial va a estar en la mira. El presidente electo Trump ha hablado de tarifas, de aranceles, perdón, de aranceles a diferentes países. Está por verse qué va a pasar aquí en el tema comercial, pero el Tratado de Libre Comercio con Colombia no está en la mira de la administración Trump por una simple razón, y es que ha sido favorable a los Estados Unidos, a diferencia de otros países como el caso de México y otros países que sí están en la mira, de tal manera que no prevemos una renegociación o que el tema comercial se vuelva un tema de disputa, pero por supuesto los canales de revisión en la cual Colombia sigue revisando y mirando qué se puede mejorar, porque el comercio entre Estados Unidos y Colombia queremos que empiece a favorecer más a Colombia, que tengamos más acceso a los productos de colombianos, no solamente de las empresas que tradicionalmente han exportado a Estados Unidos, sino de esa Colombia profunda, de personas que puedan, de alguna manera, que podamos llevar los beneficios del comercio a diferentes sectores de Colombia. Entonces la propuesta y el propósito de Colombia es que ese acuerdo nos sirva mucho más a Colombia y nos sirva a los dos países, porque al fin y al cabo, en la medida en que se profundizan las relaciones comerciales, pues estamos generando bienestar para los pueblos allá y acá. Y ahí hay un tema que es muy interesante. Por ejemplo, en estos días estuvo aquí en Washington una delegación de más alto nivel del gobierno colombiano, donde estuvo el ministro de Hacienda, la ministra de Medio Ambiente, el ministro de Minas y Energía, estuvo la directora del DAPRE, y se presentó el portafolio país, que es un mecanismo muy innovador para buscar inversión y tecnología estadounidense con empresas privadas norteamericanas que puedan servirnos en Colombia para los propósitos que tenemos de transición energética, de modernizar nuestro transporte férreo, vehículos eléctricos. En fin, hay una agenda de trabajo en la cual el tema comercial sigue siendo y seguirá siendo fundamental, y Colombia ha demostrado, y el gobierno actual, el manejo macroeconómico de este gobierno, pues es envidiable. Es un país que siempre ha pagado las deudas, que tenemos unos niveles de estabilidad que llevan a que los inversionistas norteamericanos vean a Colombia como un lugar para inversión, para ampliar sus negocios, y que Colombia también vea al mercado norteamericano como un lugar para ampliar nuestras exportaciones y podamos tener un desarrollo más incluyente y que pueda transformar a las regiones de Colombia. Embajador, dos precisiones rápidas de esa respuesta. La revisión no implica renegociación, fueron sus palabras exactas. O sea, Colombia no está buscando una renegociación del TLC. Exacto, no hay renegociación. Lo que hay es un proceso de revisión que se ha venido dando dentro de los parámetros establecidos por el propio tratado. Y decía también que está pronto a terminar esa revisión. ¿Tiene más o menos una fecha? Pues no quiero chiviarlos, pero yo creo que el ministro de Comercio va a hacer anuncios al respecto de pronto hoy o mañana. Bueno, perfecto, embajador. Y dos preguntas finales para agradecer este espacio. Una, hace poco también hablábamos con usted, señor embajador, de otras solicitudes, por ejemplo, en el tema de alias Simón Trinidad, que la JEP había pedido que volviera y tal, y usted envió unas comunicaciones al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué le respondieron finalmente? Y si el interés de Colombia es sobre solo Simón Trinidad, o por favor, cuéntenos si hay alguien más sobre el cual se haya hecho este tipo de gestiones, embajador. Bueno, es que el caso específico de Simón Trinidad fue por la solicitud precisamente de la JEP, y por eso es que se hizo la diligencia. Hasta ahora la respuesta ha sido de que están estudiando y que van a facilitar lo que se requiera para
la participación o la colaboración en los procesos de la JEP, o sea, como se ha hecho en otros casos en el pasado. Ya la solicitud específica que se hizo de pedir un perdón presidencial sobre Simón Trinidad, aún no hay respuesta. No sabemos qué pueda suceder, tenemos que esperar hasta el 20 de enero a ver si finalmente toma esa decisión el presidente Biden, pero hasta ahora no ha habido una respuesta en esa materia. ¿Colombia solo ha pedido ese perdón presidencial para Simón Trinidad, embajador? Sí, en este caso específico Simón Trinidad. Y finalmente, embajador, ¿en qué quedó todas las inquietudes que también usted planteó, por obvias razones, por instrucciones del presidente Gustavo Petro, sobre todo lo que había pasado con Pegasus y este software? Usted había dicho frente a estas reuniones que estaba pendiente de unas respuestas adicionales. ¿Qué más le han contestado? La verdad, tampoco ha habido respuesta más allá de lo que nos dijeron hace ya varias semanas. No hay nada nuevo. Embajador, ¿veremos una foto Petro-Trump? Vamos a ver, eso debe ser un punto de llegada y no un punto de partida. Yo considero que, por supuesto, la voluntad del presidente Petro, y eso lo expresó en una carta que él envió al presidente Trump, que es el mensaje que yo he venido transmitiendo a la gente cercana al presidente Trump, es que queremos trabajar juntos. Tenemos diferencias, por supuesto. Tenemos temas que vamos a discutir, claro que sí, pero tanto Colombia como Estados Unidos y el presidente Petro es muy claro en que Estados Unidos es clave para lograr los propósitos que queremos en Colombia en muchas materias. Ahora hablamos de migración, el tema de drogas, el tema de comercio, es decir, no hay tema de la agenda colombiana, de la agenda del gobierno del cambio, del presidente Petro, o de cualquier gobierno colombiano que no implique tener una relación estrecha con los Estados Unidos, con los republicanos, con los demócratas, con la variedad de la sociedad norteamericana. De tal manera que la voluntad, la decisión del presidente Petro, primero reconocer que Trump fue elegido por el pueblo norteamericano, eso no cabe ninguna duda, somos otros países democráticos, así como ellos respetan el hecho que el pueblo colombiano eligió a Gustavo Petro y trabajarán con él, pues haremos lo mismo con el gobierno del presidente Trump y con el Congreso que está en ese momento en manos de los republicanos, de tal manera que la voluntad sí es trabajar, encontrar esos aspectos que podamos tener coincidencias y, por supuesto, también discutir donde pueda haber discusiones y debates. ¿Y usted seguirá como embajador o en estas épocas de cambio lo veremos en otro rol, señor embajador? Por ahora no tengo intenciones distintas a seguir trabajando acá por el bienestar del país y esta relación que para mí es fundamental. Yo tengo un gran aprecio por los Estados Unidos, por el pueblo norteamericano. Lo he estudiado, lo he trabajado y estoy convencido que esta es una etapa de oportunidad. Dificultades, por supuesto, discusiones, va a haber muchas, pero estoy convencido que hay un momento de oportunidad que se ha construido gracias al trabajo de muchos gobiernos anteriores, de personas que me han antecedido en este cargo. Yo creo que Colombia aquí ha tenido excelentes embajadores en diferentes gobiernos, independientemente del color político que puedan tener, y eso le ha ganado a Colombia en esta ciudad, aquí en Washington, un gran respeto de la embajada. Tenemos un equipo en la embajada formidable y aquí todo el mundo reconoce que el trabajo de la embajada colombiana en este gobierno y en gobiernos anteriores ha sido ejemplar, de tal manera que pues es decisión del presidente cuánto tiempo voy a estar acá, pero yo estoy preparándome para trabajar fuertemente y seguir trabajando durante este periodo que queda en el gobierno del presidente Petro en esta nueva coyuntura con el gobierno de Trump. Señor embajador, muchas gracias por este espacio. Con el mayor gusto, siempre aquí a la orden. Bueno, y a ustedes, las audiencias del Espectador, recuerden conectarse en www.elespectador.com y a través de todas nuestras redes sociales para que estén informados minuto a minuto de lo que pasa en el país y obviamente en el mundo. Hasta una próxima oportunidad. Mil gracias.